Dime, ¿te gustaría aprender este movimiento? Entonces mira este video hasta el final. Hey, capoeira matão. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de su canal Explaining Capoeira. El día de hoy tenemos un tutorial con una bella vista de fondo y el tren pasando. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un movimiento que mucha gente me había pedido. Y sinceramente no sé cómo se llama este movimiento, ya que es una combinación de dos movimientos de capoeira. Y como siempre lo aprenderemos a hacer de la forma más sencilla posible. Este será un tutorial express. Si es la primera vez que llegas a mi canal y estás deseando aprender movimientos de capoeira, artes marciales o acrobacias, entonces has llegado al lugar correcto. Así es que no pierdas más tiempo y suscríbete ahora mismo y no olvides activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de nuestros videos, ya que estoy seguro que mi contenido te será de gran ayuda. Así es que suscríbete ahora mismo y te aseguro que no te arrepentirás. Si ya estás listo y con nuestra vista despejada, vamos a comenzar. Ok, para aprender este movimiento es muy importante que lo desglosemos en dos partes. Uno que sería la proyección del movimiento y el segundo que sería la rotación de la cadera. Y vamos a comenzar aprendiendo este último. Iniciaremos con los brazos hacia el frente y proyectando las piernas hacia arriba. Ahora, antes de que las piernas regresen al piso, vamos a girar nuestra cadera. Para eso tenemos que quitar un brazo. Si yo quito el brazo izquierdo, eso quiere decir que voy a girar hacia el lado izquierdo para quedar de frente. Observa, salto y antes de caer, giro para caer en esta dirección. Vamos a repetir varias veces este ejercicio hasta acostumbrarnos. Una vez que aprendimos esto, vamos a realizar la misma proyección, pero intentando mantener la cadera arriba al momento de caer. Observa, salto y cuando caigo giro, pero mantengo mi cadera más arriba. ¿Ok? Esto me va a dejar un brazo libre, el cual lo voy a utilizar como un impulso hacia el frente y al mismo tiempo el brazo para de esta forma poder levantarme con la cadera siempre arriba. Una vez más, salto, giro, mantengo cadera arriba y proyecto hacia adelante. De igual forma voy a hacer esto varias veces y cada vez intentar levantarme un poco más rápido. Ok, ahora a este movimiento vamos a agregarle una trayectoria. En este caso vamos a realizar una variación de una vuelta de carro, ya que primero pasaremos las piernas muy cerca del piso de esta forma, pero intentaremos hacer ese trayecto con las piernas juntas. Observa. Para aprender ese desplazamiento puedes empezar simplemente con los brazos colocados al piso, las piernas lateral y de aquí hacer un salto de un lado hacia el otro sin separar. Ahora a ese salto le vamos a agregar el giro de la cadera que aprendimos en el ejercicio anterior. Observa, desplazo hacia aquella dirección. Si voy hacia el lado izquierdo voy a quitar el brazo izquierdo y en lugar de caer de esta forma voy a intentar caer de frente. Es muy importante que el giro de la cadera lo hagamos durante el trayecto del movimiento y no a la hora de caer. Y quedaría de esta forma. Con esto ya tengo mi proyección hacia el frente. Ahora un poco más fluido. Con eso ya tenemos la mitad del movimiento. Ahora hay que centrarnos en caer con la cadera arriba. Y por último vamos a aprender la forma de iniciar el movimiento, que es a través de una patada. Entonces primero hago la proyección e intento caer con mi cadera arriba. Salto y cadera arriba. Una vez que caigo aquí me levanto con el brazo y mantengo la postura. Para este ejercicio es muy importante que las piernas pasen por el frente y no por arriba, ya que eso sería otro movimiento distinto al que te intento enseñar el día de hoy. Observa la diferencia, haciéndolo por arriba y haciéndolo por el frente. ¿Notas la diferencia? Esa proyección por el frente es muy importante, ya que tiene que coincidir con la forma en cómo iniciamos el movimiento, y eso es simulando una patada, la cual es meia luagi compás. Observa primero la patada. Si no sabes hacerla, aquí una guía muy rápida. Separo las piernas, cruzo la pierna por el frente, flexiono, la otra pierna se queda más ligera para poder levantarse y me ayudo con los brazos para llegar hasta atrás. Entonces vamos a agregar el inicio de esta patada para hacer este movimiento. Observa entonces, desde la base, abro, cruzo la pierna y al momento de que la pierna lanza la patada, voy a intentar juntar las piernas lateral aquí. Pateo y en este momento la otra pierna junta. Una vez más,
Abro, apoyo, lanzo la patada y junto. Ahora tenemos que respetar la trayectoria del movimiento para acompañarlo y agregarle los elementos que ya vimos antes. Lo más importante es que jamás se pierda la forma de la patada inicial. Lanzo la patada y acompaño. Una vez más. Y listo, con eso ya tenemos las bases de este movimiento. Ahora solamente falta practicar muchísimas veces y perder un poco el miedo a intentar movimientos nuevos. Nuevamente la lluvia nos ha impedido poder terminar correctamente este video, pero eso no nos va a impedir que sigamos creando contenido para ustedes. Así es que no pierdas más tiempo y suscríbete ahora mismo. Recuerda que si este video te gustó, apóyanos con tu like y no olvides compartir este video para llegar a mucha más gente y que el canal siga creciendo. Ya viene nuevamente la sección de movimientos de artistas marciales, así es que déjenme en sus comentarios cuál quieren que sea el próximo. Recuerda que este canal es de todos y si tú deseas apoyarnos, puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores como todas estas personas que confían en nuestro proyecto. En la descripción te voy a dejar el link directo a nuestro Patreon donde puedes hacer aportaciones desde $1 y obtener grandiosos beneficios. Estoy seguro que no te arrepentirás, así es que por favor apóyanos ya que este canal es de todos. Sin más por el momento yo me despido y los veo en el próximo video. Ashe. Capoeira Matão. Zum, 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 zum.